Que vamos a continuar con lógica de Juar. Es una extensión de la lógica de predicados y es la base para la programación, ¿sí? Para determinar si las sentencias están bien estructuradas. Lo que vamos a ver es, obviamente, muy básico, eh, debido a que en la licenciatura todavía no han visto nada de programación, pero bueno, veremos los conceptos básicos. Tratamos de acomodar las cargas de la materia, ¿sí? Bien, les comparto entonces. Vamos a poner a grabar primero. This meeting is being recorded. Bien, entonces les decía que este tipo de lógica es una extensión de la lógica de predicados, ¿sí? Y lógica de predicados de primer orden, eh, y que nos va a permitir razonar sobre la correctitud de los programas, del tipo de programas imperativos, ¿no? Como son, por ejemplo, el lenguaje C. También hay programas declarativos, como es, por ejemplo, el lenguaje de programación para base de datos, SQL. En el lenguaje imperativo se indica cómo se va a realizar una acción y en el lenguaje declarativo se indica qué se quiere obtener. ¿Mm? Eh, para ello, vamos a utilizar una representación S sigma que se obtiene introduciendo un lenguaje de comandos con el que se construyen los programas y asociado a una relación para expresar el comportamiento del programa. Entonces hay que diferenciar la instrucción y el comportamiento. También vamos a incluir las reglas de cálculo eh, para poder eh, representar las expresiones del comportamiento que recién les nombraba. Bien, concepto de programa, creo que debe quedar aún, o ya por lo menos la tienen bastante clara con lo que es un programa, pero con el programa vamos a describir la solución a un problema en el máximo grado de detalle. Es decir, en un programa tendremos la sintaxis del mismo, de una instrucción, y también qué deberá hacer el programa. Muchas veces no tiene error de sintaxis, pero no hace lo que uno espera, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Bien. Sí, profe. Entonces, en esa solución, luego, cuando ya lo tenemos definida, planteada, representamos con un algoritmo, debemos codificarlo en un lenguaje de programación. Entonces, para poder obtener un software de calidad, se han creado las metodologías de desarrollo para que los programas tengan esa correctitud a partir de la especificación, ¿sí? Recuerden, una cosa es el error de sintaxis y otra cosa el error lógico, que el programa no hace lo que se espera que haga, o sea, no cumple con el objetivo. Entonces, un programa será confiable. eh, para ello, para que lo sea, deberá mostrar que cumple con la especificación, o sea, con lo que debe hacer, con lo que nosotros a través de las entrevistas con un usuario obtenemos las necesidades de este usuario para luego especificar el programa que deberá cumplir con las expectativas de ese usuario. O sea, el comportamiento que deberá tener ese programa para satisfacer
las necesidades del usuario. Para ello se van a utilizar técnicas de especificación formal. Inclusive, ya en el segundo cuatrimestre tienen la materia lenguajes formales, creo que se llama, ¿sí? Donde con esto van a tener la base para poder entrar en esa materia. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, veamos un poco más detallado lo que sería una especificación. Recién les decía que ustedes como informáticos van a tener entrevistas con el usuario para conocer sus necesidades de información que luego deberemos especificar en un programa. Entonces, una especificación sería un contrato con ese cliente y un programador que debe estar enfocado en lo que va a ser el programa y no en cómo hacerlo, ¿sí? El cómo hacerlo se lo vamos a indicar a través del código. Entonces, vamos a usar un lenguaje matemático. Fíjense que con matemática podemos modelar formalmente un programa, ¿sí? Eh, y no tener dudas de que el programa va a hacer lo que debe hacer, debido a que con una demostración matemática podemos eh, establecerlo, ¿sí? No van a quedar dudas. Entonces, una especificación va a tener tres componentes. El espacio de estados del programa, o sea, el estado, lo van a definir las listas de variables, ¿sí? Que son los estados posibles que va a ir teniendo el programa. Dos predicados sobre el espacio de esos estados que van a tener lo siguiente: una precondición, que son los datos de entrada, o los datos iniciales, y una postcondición, que sería el resultado de procesar la precondición, que serían los datos de salida o los datos finales. ¿Se entiende? Sobre todo la licenciatura, que recién deben estar viendo programación, eh, cualquier duda, consulta, ¿no? Bien, eh, usualmente una especificación no es ejecutable, ¿sí? Porque es lo que debe hacer el programa. Pero se pueden producir varias subespecificaciones para lograr que la construcción del programa pueda dividirse en componentes, ¿sí? Esto va a permitir que se pueda estructurar mejor el diseño del programa que se vaya a desarrollar, ¿sí? Luego de su construcción, y una vez que el programa está construido, se deberá verificar que cumple con la especificación. O sea, con la especificación vamos a eh, establecer lo que debe hacer el programa, y con la verificación vamos a controlar que se obtengan las especificaciones, o comprobar que las especificaciones hacen las necesidades del usuario. Para ello vamos a usar técnicas para estructurar la especificación, o sea, saber cómo se deben formalizar esas especificaciones para facilitar la prueba automatizada. O sea, mientras uno está especificando, ya se va dando cuenta de dónde se deben hacer pruebas para verificar que el programa cumple con ello, ¿sí? Como las heurísticas para el diseño de las especificaciones. Bien, vamos avanzando con los conceptos. Hasta ahora lo más importante es que un programa se debe especificar para luego verificar que cumple eh, las especificaciones para las cuales fue construido. En la práctica, la mayoría de los programadores
codifican los programas partiendo de casos de uso. ¿Se entiende lo que es un caso de uso? O sea, no quiero nombrar palabras que luego después no entiendan. ¿Qué sería eso, profe? ¿Podría explicarlo? Sí, cuando vean programación, un caso de uso es la interacción de eh, una persona con lo que va a ser o con lo que va a representar el programa. Por ejemplo, tenemos una empresa que va a realizar una venta, entonces, cliente solicita artículos. Eh, Vendedor comprueba que el artículo existe en stock. Una vez que todos los artículos del cliente existen en stock, cierra factura, hacer descuento, o sea, es toda la interacción en un escenario. En este caso estamos hablando del escenario de una venta. Todos estos casos de uso llevan una representación que, bueno, yo les puedo explicar básicamente lo que es un caso de uso, pero no podemos poner a hacer ejercicios de caso de uso porque ya se desvirtúa la materia, ¿sí? Eh, ¿Usted qué preguntó? ¿Es de ingeniería o de licenciatura? No, profe, yo soy de ingeniería, pero preguntaba por él porque significa otra cosa. ¿Pero no lo vio nunca? Creería que sí, pero en este momento no estoy O sea, no recordando. lo recuerdo. Bueno, me deja más tranquilo si ya lo vio, ¿sí? Es algo muy usual, sobre todo cuando vean metodologías orientadas a objetos para representar un sistema de información, ¿sí? Y es una de las partes más importantes en informática. Bien. Mm. Licenciatura me dijeron que tienen o están viendo programación, o por lo menos eh, estructuras de programas, algo por el estilo. ¿Hay alguien de la licenciatura? Bueno, nadie de licenciatura, ay, no puedo creer. Sí, profe. ¿Han visto o están viendo programación? Sí, Metodología de ahora estamos programación. viendo programación. Bien, pero casos de uso nada que ver, ¿no? No, ¿No? no, estamos viendo modularización. Claro, no están en los inicios de lo que es la programación. Bueno, esta metodología muestra el efecto de que cuando un programa se ejecuta sobre un conjunto de entradas, pero no determina la corrección del programa. O sea, nosotros podemos codificar un programa, ejecutarlo, no hay errores de sintaxis, pero hay que comprobar que el programa está haciendo o cumpliendo con las especificaciones. Eso se llama eh, lo que es la verificación del programa, o sea, comprobar que se puede e- ejecutar ese programa y cumple las especificaciones para las cuales fue realizado. ¿Alguna duda? No, ninguno. ¿Alguna? Sí, porque es un tema que necesita de que hayan visto otras materias, pero bueno, trataremos de ser lo más sencillo posible. Entonces, queda claro lo que es una especificación, detallar lo que debe hacer el programa y en la verificación controlar lo que hace el programa. ¿Mm? Bien, otro, otro concepto importante es derivación de programas. Esta técnica permite obtener un programa utilizando su especificación. O sea, bien especificado, codificarlo ya es muy sencillo. Y luego obtener una prueba que el programa es correcto para cualquier entrada. Por eso les decía recién que ustedes, durante la especificación,
o sea, detallando esos pasos que deberá cumplir el programa, ya nos vamos dando cuenta dónde poner las pruebas, dónde podría haber dudas eh, de que ese programa esté funcionando en forma correcta. Lo ideal sería que eh, cumpla con los objetivos para cualquier tipo de entrada a procesar, ¿sí? No voy a hacer cosas que por ahí entramos, o sea, el programa está libre de errores de sintaxis, pero ingresamos un dato que no tuvimos en cuenta el proceso del mismo y pueden ocurrir dos cosas, que no cumpla con la especificación o bien que produzca un error, ¿sí? Entonces, eh, derivar un programa significa tomar su especificación formal, o sea, una especificación formal es una representación eh, que utiliza fórmulas para su representación. Entonces, tomando esa especificación, se le aplican reglas para obtener el código ejecutable. O sea, tenemos la especificación, ya estamos a un paso de codificar, ¿sí? Y una vez codificado, podremos probar la correctitud, ¿sí?, del programa por construcción, o sea, que lo hemos construido y debemos comprobar que cumple con los objetivos, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo sabemos? Y bueno, hacemos distintos tipos de datos de entrada y si con los datos de entrada logramos que recorran el flujo del programa, o sea, ¿por qué hablamos de flujo pues, del programa? Porque el programa va a tener código secuencial, código de bifurcación, código de repetición, ¿sí? Y va a seguir distintos flujos de acuerdo a las distintas pruebas de verdad que vaya cumpliendo ese flujo, ¿sí? Por eso debemos hacer pruebas que las entradas obliguen a recorrer los distintos flujos del programa y comprobar que no tiene errores, o sea, verificarlo que no tiene errores. La solución del mismo puede ser para derivar programas funcionales, eh, que eso es una materia, programación funcional, programas lógicos, que es el PROLOG, ¿sí?, para derivar programas imperativos. En este caso vamos a hablar de programas imperativos, ¿sí?, como C, como PROLOG, ¿sí?, donde se especifica cómo debe funcionar el programa y no qué se va a obtener del programa, que sería un programa declarativo. Bien, Dijkstra propone un lenguaje de comandos con guardias, ¿sí?, definiendo sintaxis y semántica en cada instrucción. Bueno, sintaxis son cómo se escribe una línea de código de acuerdo al lenguaje que usemos. Y la semántica es el significado o la interpretación de esa instrucción, ¿sí? Presenta un cálculo de derivación de programas iterativos que sean correctos por construcción. O sea, si cumple con las especificaciones del lenguaje, se va a decir que es correcto por construcción a partir de la especificación, o sea, de lo que hablamos con el usuario que quiere que haga el programa. Un comando con guardia es un par compuesto por una expresión booleana o guardia y una secuencia de acciones a ejecutar. Vamos a poner un ejemplo simple. Profe, Sí, ¿qué es un comando con guardia? ahora lo vamos a ver. Ahora Ah, lo vemos. bien, 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 ¿Sí? bien, gracias. Los conjuntos de comando con guardia forman las construcciones de las instrucciones de alternación, o selección como if, o repetición como do, ¿sí? Esto queda claro, lo que es una instrucción de bifurcación
o de repetición, ¿no? ¿Eso queda claro? Sí, Sí, profe. profe, queda claro. Entonces, el lenguaje cuenta con otras instrucciones, como skip, asignación múltiple, secuenciación y bloques locales, ¿sí? Para diferenciarlo de los bloques globales. ¿Sí? Una variable local es aquella que interviene únicamente en ese bloque local y el valor de esa variable local no puede ser vista por otro bloque. Y una variable global es que puede ser vista por cualquiera de los bloques, ¿sí? Esa es una definición rápida de lo que es cómo trabaja un bloque local. Bien, veamos entonces verificación formal de algoritmos. ¿Sí? Es un conjunto de técnicas para comprobar que permiten demostrar si un programa funciona de forma correcta, o sea, no tiene errores lógicos. Eh, lo que es un error lógico queda claro. El que calla otorga, ¿no? ¿A qué se Profe, no, refería no, con no. error eso? ¿Cómo? Eh, No, ¿a qué se refería eso ¿Cómo? con error lógico? Error lógico es que vos programás para cumplir algo. El programa no se corta porque no hay error de sintaxis en la instrucción, pero no hace lo que vos querés que haga. O sea, hay un error lógico. Si tienes un programa que calcula sueldos y los sueldos no salen acorde con los aumentos, deducciones, etcétera, o sea, no está haciendo bien el cálculo, el programa no tiene error de sintaxis, pero no hace, eh, no cumple con los objetivos por el cual fue especificado, o sea, liquidar los sueldos. ¿Se entiende? O sea, no hay un error de sintaxis. El programa se ejecuta sin problema, pero no cumple con las especificaciones. Las especificaciones era liquidar los sueldos. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. ahora sí. Bueno, según la definición o de lo que venimos hablando, tenemos un programa que funciona correctamente, cumple con las especificaciones establecidas. Las técnicas de comprobación. Cada sentencia ejecutable posee una regla de inferencia de lo que va a hacer. Y la representación formal, que este es el centro del capítulo, que lo hacemos por medio de las ternas de Huar. Hablamos de una precondición, una acción y la postcondición. De esa manera vamos a trabajar con las ternas de Huar, ¿sí? Serían la precondición, la acción y la postcondición. Veamos cómo representamos esto. Eh, si C es una parte del código, una línea, dos líneas, la que quieran, una aserción P se denomina precondición de C, o sea, antes que empiece a ejecutarse el código C, hay condiciones. En este caso, como es antes que se ejecute C, se le denomina precondición. Y lo vamos a poner entre llaves, a P. Si P solo implica el estado inicial, ¿sí? Una aserción Q se denomina postcondición de C si Q solo implica el estado final. O sea, si tanto la precondición y la postcondición hacen referencia a su estado inicial y a su estado final respectivamente, estamos hablando de que está bien hecho el programa. Y esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Al código C y la precondición y la postcondición la ponemos entre llaves. Y eso se denomina terna de Huar. Vamos a ver el año que viene cómo no estás haciendo un taller
previo a la materia y después la materia, eh, para que ustedes no tengan tanto problema, o los estudiantes no tengan tanto problema con esto, ¿no? Eh, continuamos. No hay duda, ¿no? Vamos avanzando bien hasta ahí. Veamos un ejemplo. Profe, Sí. dijo que un error lógico, una forma de, o sea, con las ternas de Hort podemos determinar un error lógico. Ya vamos a llegar, todavía no lo tratamos con la terna de Huar. Lo que les dije es que un error lógico es aquel programa que está codificado, se ejecuta sin problemas, pero no cumple con el objetivo. Por ejemplo, no liquida bien los sueldos. Entonces, seguramente tiene uno o más errores lógicos que impiden que ese programa haga bien los cálculos. Eso es un error lógico. ¿Cómo le vamos a dar tratamiento con Huar a los distintos tipos de instrucciones? Es lo que vamos a ver más adelante. No sé si contesto su pregunta. Ok, capaz que con un ejemplo después lo puedo ver mejor. Bueno, sí, o sea, esto hemos tratado en la cátedra de plantearlo de la forma más sencilla posible. Aparte que, además, la materia es cuatrimestral, ¿no? Y ustedes van a ser ingenieros, pero la lógica es una ciencia que trata de colaborar con materias más específicas. Veamos un ejemplo. La precondición sería que i sea distinto de 0. En el código vamos a calcular 1 sobre i y la postcondición es que x sea igual a 1 sobre i. Fíjense acá, dos puntos igual es asignar un valor a una variable. Muchos lenguajes diferencian lo que es la igualdad de la asignación, cosa que me parece correcto. Diferenciar cuando a una variable se le asigna un valor a diferenciar si una variable es igual a algo, ¿sí? Son dos operaciones distintas, la asignación y la comparación. A veces no existe precondición, o sea que la precondición es el conjunto vacío. El código sería asignar a A el valor de B y la postcondición sería A igual a B. Fíjense, acá se plantea clarito la diferencia entre una asignación y una igualdad. Esta terna de Huar significa que siempre se obtienen estados que satisfacen la postcondición, independientemente de la precondición. Como les dije, llave llave representa la aserción vacía que se puede entender como verdadero para todos los estados. Esto es muy importante que lo recuerden, que el conjunto vacío se va a considerar verdadero para todos los estados posibles, porque siempre lo van a cumplir. Bien, veamos algunos conceptos preliminares, que queden bien claros. Código. El código puede ser una sentencia, un conjunto de sentencias, o todas las sentencias que componen un programa completo. Concatenar. Si la concatenación de dos códigos, C1, concatenado con el código 2, supone la ejecución secuencial de ambos códigos. Primero se ejecuta C1 y luego C2. Las aserciones son sentencias lógicas que hacen referencia al estado de un sistema, ¿sí? Porque van asumiendo valores que determinan el estado que tiene el sistema
en un momento determinado. Y se representa con la letra A entre llaves. Bueno, ya que nombramos estado, es el conjunto de valores que toman en un momento dado las variables, porque el tiempo puede avanzar y la variable podrá ser la misma o haber cambiado, ¿sí? Entonces los estados van cambiando y conforman la estructura del problema. Los programas, por medio del debug, nos va a permitir ver cómo van variando los valores de la variable en la medida que se van ejecutando las instrucciones. Y eso nos podrá facilitar la verificación del programa. O sea, son conceptos muy básicos que se deben tener en cuenta en la programación. Y en lenguajes formales van a avanzar mucho más con esto. Y esto es lo que va a ser la diferencia entre un programador, llamémosle amateur, y un programador profesional. ¿Mm? Que no es solamente escribir el código, sino saber cómo impacta ese código en el sistema. Con el debugger ustedes pueden hacer este tipo de verificaciones. Precondiciones. Condiciones que deben satisfacer los datos de entrada para que puedan ser ingresados al programa. Por ejemplo, la nota que obtiene el estudiante. Bueno, las condiciones que tiene que satisfacer es que sea un número entre 1 y 10, un número entero entre 1 y 10. Postcondición. Indican las condiciones de salida que son aceptables como soluciones correctas. Es decir, que no solamente obtengamos una salida, sino que además sea correcta. Programa. Secuencia de sentencias que transforman el estado inicial o las variables iniciales a través del proceso y pasan de un estado inicial a un estado final en el resultado. Estado inicial es el anterior al ejecutarse el código, ¿sí? Que se le puedo asignar valores a las variables y luego que empiecen a ejecutarse. Estado final es el posterior a la ejecución del código, o sea, por ejemplo, los valores que hemos obtenido de esas variables. Y el estado del sistema va a quedar determinado por los valores de las variables en cada instante, o los valores de las variables en cada ejecución de línea de código. Prefiero llamarlo a cada instante, ¿sí? O sea, que el programa se ejecuta mientras transcurre el tiempo. ¿Mm? Y eso es eh, completamente razonable, ¿no? Bien, veamos otro término. Nomenclatura. En la mayoría de los códigos, el estado final va a depender del estado inicial, obviamente. O sea, el estado inicial procesado, obtenemos el estado final. Por lo que la precondición y la postcondición no son independientes. Si yo varío los valores de las variables, se va a ver reflejado en la postcondición. Si mantengo los valores de la variable, también se va a ver reflejado, ¿no? Existen dos nomenclaturas para reflejar esta dependencia entre precondición y postcondición, ¿sí? Representación de subíndice mediante subíndices que indican que si las variables representan valores iniciales o finales, AW,
igual a B alfa y BW igual a alfa, donde W es el estado final y alfa el estado inicial. Por eso ponemos el símbolo del I o de la conjunción. Representación de variables ocultas. Las variables ocultas se utilizan para almacenar los valores iniciales de ciertas posiciones de memoria. Recuerden que en una variable los valores se van almacenando en posiciones de memoria y se definen en la precondición. En una precondición donde establecemos A igual a B y B igual a B, A igual a A, perdón, y B igual a B. En el proceso decimos que le asignamos el valor de A H, luego el valor de B a A y le asignamos el valor de H a B. Y en la postcondición deberá cumplirse ¿qué cosa? Que A es igual a B y B es igual a A, de acuerdo al proceso. Si ustedes ven el código acá, esto deberá cumplirse. Bien, veamos ahora lo que es un programa correcto. Existen dos tipos de corrección. eh, Corrección parcial. Tenemos P, o sea, la precondición, el código, y la postcondición será parcialmente correcto si el estado final del código, cuando termina o no el programa, satisface a Q. Ya vimos acá que esto, la postcondición, debería ser satisfecha de acuerdo al proceso del código. Entonces, si el estado final de C, cuando termina o no el programa, satisface la postcondición siempre que el estado final satisfaga a P. ¿Sí? Por eso hablamos de que termina o no. Corrección total se da cuando el código, además de tener corrección parcial, termina su ejecución. Entonces hablamos de corrección, ¿sí? Eh, los, los códigos sin bucles siempre terminan por lo que la corrección parcial implica corrección total, o sea, no hay bucles, no va a haber mayor problema. Y esta distinción es muy importante solo en el caso de de aquella codificación que incluyan eh, lo que serían los bucles, o sea, las repeticiones, o bien las recursiones. El término recursión está claro, es algo que se ve en programación. Es cuando una función se llama a sí misma, que no, profe. Exacto. Así. Una función se llama a sí misma y debe tener una condición de terminación, si no queda procesándose de forma infinita, ¿no? Una, una condición de salida o de terminación. Una función se llama a sí misma. Un ejemplo clarito de recursividad, yo se los mostré en las primeras unidades, es el de Torres de Hanói, ¿sí? Eso es un clásico en programación cuando se explica recursividad. Y ese problema no puede ser resuelto de otra forma que no sea con recursión. Reglas generales de precondición y postcondiciones. Bien. Si R y S son dos aserciones o afirmaciones, entonces se dice que R es más fuerte que S, o sea que la aserción R es más fuerte que la S, si R implica S. ¿Sí? Entonces, la
En la implicación, el antecedente implica el consecuente. Eso indica que el antecedente es más fuerte que el consecuente, porque lo determina, es razonable, ¿no? Ya lo estudiamos en la implicación. Si una aserción R es más fuerte que una aserción S, entonces todos los estados que satisfacen a R también van a satisfacer a S. Esto también es muy importante. Fortalecer una aserción disminuye el número de estados que pueden satisfacer, porque al fortalecerla la hacemos más estricta. Y al ser más estricta, los números de estados se van a disminuir satisfaciendo la poscondición. Fortalecimiento de la precondición. Esto es muy importante para la verificación, ¿no? Si una parte de un código es correcto, bajo la precondición P, entonces permanecerá correcto si se refuerza P. ¿Mm? O sea, hacerlo más importante a la precondición. Y va a permanecer correcto. Esto conduce a la siguiente regla de inferencia. P1 implica P, o sea que P1 es más fuerte. P sería la precondición fortalecida, código y Q. ¿Sí? Entonces, esto conduce a esta conclusión, que con lo que fortalecí P, lo puedo poner fortalecido aquí. P1, código Q. Con eso estoy indicando que he fortalecido la precondición. ¿Para qué? Porque si una parte de un código es correcto bajo una precondición, entonces permanecerá correcto si la refuerzo. Recuerden, eh, ¿dónde es que lo vimos? Concepto de corrección, acá, ¿sí? Esto es el antecedente, implica el consecuente. Se dice que el antecedente es más fuerte que el consecuente, porque lo está implicando, ¿sí? Se obtiene a partir del consecuente. Entonces, el antecedente es más fuerte que el consecuente. Eso es el concepto de fortalecimiento. Y acá, como hemos demostrado que una precondición fortalecida va a garantizar qué cosa. Que el consecuente se obtenga o se verifique el consecuente. Fortalecimiento de la precondición vacía. O sea, nosotros determinamos que la precondición o el conjunto vacío es siempre verdadero. La aserción vacía puede ser reforzada para producir cualquier precondición P. Entonces, establecemos la precondición vacía, establecemos una línea de código donde a A se le asigna B y la poscondición es que A es igual a B. Y es lógico que así sea. Si a A le hemos asignado B, entonces A es igual a B. ¿Esa deducción se entiende? Es está Sí, bien profe. sencillo. ¿Eh? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. Sí, les pregunto a cada rato, disculpen porque, digamos, estamos dando una materia para distintos años, ¿sí? Donde algunos recién están comenzando a ver conceptos y otros ya lo han visto y están en otro tipo de materias a esta altura de su carrera. Entonces, con esta precondición vacía, la podemos utilizar para justificar P, ¿sí? La precondición. Con eso, como es verdadero para todo, en todo caso, la podemos reforzar. Entonces, precondición
A igual a B y obtenemos A, le asignamos B y obtenemos A igual a B. Regla general. Siempre se debe intentar formular la precondición lo más débil posible. De esta forma, vamos a asegurar que se cumple una postcondición dada. O sea, si debilitamos la, la precondición, vamos a asegurar que la postcondición se cumpla sin problemas, por lo que cualquier precondición que implique la anterior será satisfecha. O sea, a través del código vamos a obtener el resultado verificado. Debilitamiento de la postcondición. Este principio de debilitar la postcondición permite concluir que, dada la terna esta de Juar, tenemos la precondición, el código y la postcondición Q1. Cuando P código Q y Q implica Q1, o sea que estamos debilitando la postcondición. Recuerden que Q es más fuerte que Q1 y con eso la debilitamos. Esto conduce a la siguiente regla de inferencia. Esta regla de inferencia era que queríamos programar con Prolog, pero yo prefiero avanzar despacio, que se entienda. Y bueno, lo que habíamos preparado con Prolog era un bonus track, ¿sí? O sea, no se hagan problema que los contenidos mínimos se están cumpliendo. El bonus track ese era para comprenderlo mejor, nada más. Entonces, debilitada la postcondición, podemos decir que tenemos la siguiente terna, precondición, código, postcondición. Debilitamos la postcondición de forma que Q implica Q1, ¿sí? Entonces la hemos debilitado y podemos reemplazar Q por Q1. De esta forma hemos debilitado la postcondición. Recuerden siempre que en una implicancia el antecedente es más fuerte que el consecuente y eso se ve reflejado acá en esta regla de inferencia. Regla de la conjunción. La siguiente regla nos va a permitir reforzar la precondición y la postcondición al mismo tiempo. Si el código C es una parte de un código y se ha establecido que podemos formalizar esta terna de Juan. P1 código Q1 y P2 código Q2. Podemos establecer que P1, la precondición 1 y la precondición 2, a través de un código deberíamos obtener la condición 1, la postcondición 1 y la postcondición 2. Recuerden que en una conjunción debe ser verdadero todo lo que interviene. Entonces, hemos afirmado esto, podemos expresar lo siguiente. P1, código Q1, P2, código Q2, que es lo que teníamos al principio, y establecemos la siguiente regla de inferencia. Las dos precondiciones tratadas con una conjunción, procesadas con el código C, deberíamos obtener las dos postcondiciones con la conjunción. ¿Sí? De esa manera, hemos reforzado la precondición y la postcondición al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos usando la conjunción en la precondición y la conjunción en la postcondición. Bien, ahora veamos la regla de la disyunción. Nos va a permitir
debilitar la precondición y la poscondición de forma simultánea. Fíjense, con la conjunción fortalecemos precondición y poscondición, y con la disyunción vamos a debilitar la precondición y la poscondición al mismo tiempo. Si C es un código, podemos establecer que tenemos una terna de Huar con P1, código Q1, y otra terna de Huar con P2, código Q2. Entonces podemos afirmar que P1 o P2 procesados con el código, obtenemos la postcondición Q1 o Q2. Y lo podemos formalizar. Planteamos las dos ternas para inferir que P1 o P2, código Q1 o Q2, de esta manera, con la disyunción, quedan debilitadas la precondición y la postcondición. ¿Cómo se verifica un código sin bucles, un secuencial? Bueno, esto es muy fácil. Para demostrar la corrección de un programa, se parte de la postcondición final del código, luego se deduce la precondición, o sea, a través del resultado y con el código deberíamos obtener la precondición. Esta es la verificación, ¿sí? O sea, fíjense cómo se pone la flechita esta acá, que a partir de la última parte del código, con el código mismo deberíamos obtener la precondición. Entonces, como precondición, tenemos esto, ¿sí? Eh, Esto estamos hablando de un código sin bucles, ¿no? Eh, C1 igual a la precondición de C inicial, código 1, obtenemos una postcondición C1 igual a la precondición C2, código 2, postcondición de C2 igual a la precondición, estamos yendo al revés, precondición de 3 y código 3, o sea, fíjense, la ejecución y la verificación. O sea, con la ejecución de un programa obtenemos el resultado. Y con la verificación, a través del resultado o de la postcondición final, deberíamos obtener la precondición. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, no? Es secuencial, no hay problema. Ejecutamos y volvemos sobre los pasos ejecutados y deberíamos obtener la precondición inicial. Entonces, profe, cada uno de los pasos se come secuencial y recién hasta llegar al último es donde se utiliza al inicio. A ver si te entendí. Vos en la ejecución vas ejecutando código por código hasta Sí. obtener la postcondición final. Con la postcondición final tenés que hacer el proceso inverso, ¿sí? Haces el código 3, el código 2, le aplicas el código 1 y deberías obtener la precondición inicial. Si eso lo lograste, has verificado el programa y el programa tiene correctitud. ¿Se Ah, o sea, entiende? la postcondición final se va utilizando en cada uno de los códigos hasta llegar a al inicial. Precondición. Sí. Con Ah, eso has verificado. Por eso las flechitas, ejecución, verificación. Con esta en la ejecución obtenés la postcondición final y con la verificación, a partir de la postcondición final, obtenés la precondición inicial. Eso es la verificación. sí, me estaba confundiendo con concurrencia, por eso. Ah, sí, no lo vamos a complicar, ¿sí? No lo vamos a aplicar con la concurrencia. Ok. Sí, entendamos esto y si no, igual con recursividad lo vamos a dejar planteado, ¿no? Sentencias de asignación. Fíjense y recálculo. Dos puntos igual es la representación de la asignación y esta la de la igualdad. La regla de asignación requiere que las variables implicadas
no compartan el mismo espacio de memoria. Eso es razonable. No han hecho el ejercicio de invertir los valores de A y B. Necesitan una tercera variable de apoyo para poder hacerlo. La regla de asignación, reitero, requiere que las variables implicadas no compartan el mismo espacio de memoria, porque o va a tener el valor de una o va a tener el valor de otra. Cuando le asignes otro valor, ese espacio de memoria va a ir cambiando. Por eso, si queremos mantener los dos valores, no podremos hacerlo en el mismo espacio de memoria. Las sentencias de asignación son sentencias de la forma a B le asigno E. ¿Sí? A ver, ¿me esperan un momentito? Bien, queda claro esto, ¿no? La regla de asignación requiere que las variables implicadas no compartan el mismo espacio de memoria. Las sentencias de asignación son sentencias de la forma a B le asigno el valor de E, donde B es una variable y E es una expresión. Y no deberían estar en el mismo espacio de memoria. Planteado con una terna de Huar, tengo el conjunto vacío. En el código, a E es asignado a B y como postcondición, B es igual a E en estado final, ¿no? Regla de la asignación. Entonces, si tenemos el código C, ¿sí? Tenemos el código C, que es una sentencia de la forma que a B le asigno E con la postcondición Q. Entonces, la precondición de ese código puede hallarse sustituyendo los casos de B en Q, por lo que asigné. Entonces, eso de sustituir los casos de B en Q por E, lo represento Q de B. Es la expresión que se obtiene entonces. Tengo la precondición, el código donde a B le asigno E y la postcondición. Entonces, puedo sustituir los casos en Q por E, que lo indico de esta forma, y eso implica que B es igual a E alfa, coma, Q. O sea, voy obteniendo y sustituyendo los casos de B en Q por E. Diferencio en E alfa de esta E que está en el código. Fíjense que acá estoy usando la implicación. O sea, esto es lo que se obtiene en la postcondición. Q de E de B sería asignarle a B E. ¿Sí? Q de E de B sería asignarle a B E. ¿Y qué obtengo de postcondición Q? Fíjense cómo desarmo la precondición de Q para sustituirla por los casos de B en Q, por E. Entonces, de precondición tengo la precondición de C puede hallarse, o sea, del código, sustituyendo todos los casos de B en Q por E, que es esto. Esta sería la precondición. El código le asigno a B, le asigno E, y obtengo Q, que es la postcondición. Representación de la asignación. Q de B, que es lo que hicimos acá, que es lo que obtuvimos acá. A B le asigno E, obtengo la postcondición Q. Q de B, que es lo que representamos acá y acá, que sería el código, obtengo que le asigno a B el valor de E para obtener la postcondición. Ese sería el diagramita. Concatenación de código, que sería
Si concateno código 1 y código 2, primero se ejecuta el código 1 y luego el código 2. La concatenación significa que las partes del programa se ejecutan en forma secuencial. Eso sería un sinónimo. Concatenar dos códigos es que se ejecuten de forma secuencial, de forma que el estado final de la primera parte del programa se convierta en el estado inicial de la segunda parte del programa. Y eso es razonable. Regla de la concatenación. Si tenemos dos códigos, C1 y C2, dos partes de un código, C1 y C2, su concatenación sería la siguiente. Tenemos la precondición, C1, la poscondición, y tenemos la precondición. ¿Por qué tenemos R acá? Porque esta la R es la poscondición que se convierte en precondición del código 2 para obtener Q. ¿Se entiende esto, no? ¿Es razonable? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, estas dos, concatenadas, son ternas de Joar correctas si podemos verificar que la precondición, el código 1 y la poscondición, luego ponemos la poscondición como precondición, código 2, poscondición. ¿Qué obtenemos? La precondición, código 1, código 2, ese punto y coma es concatenados, y obtenemos Q. Y ahí tenemos otra regla de inferencia. Invariante. Este concepto también es importante, ¿sí? Invariante de un código. Cualquier aserción que es a la vez precondición y poscondición de una parte del código se denomina invariante. Esto es muy importante para verificar luego, ¿no? ¿Quedó claro esto? ¿Este concepto? ¿Sería la constante, profe? O sea, cualquier aserción que al mismo tiempo es precondición y poscondición de un código, la denominamos invariante. O sea, tiene que ser precondición y poscondición. No hable de constante. Podemos usarla, pero esta es la regla. Que una aserción, una afirmación sea a la vez precondición y poscondición. Ok. Veamos ahora, a ver, sí, sentencia if con cláusula else. Veamos cómo la planteamos. Tenemos dos códigos 1 y 2, que son dos partes de un programa, y B es una condición puesta en la sentencia, de forma que quede de la siguiente manera. If B, then C1, else C2. Se interpreta, si B es verdadero, se ejecuta C1, por lo contrario, C2. Para demostrar la corrección de la sentencia if con precondición P y una poscondición Q, se tiene, si el estado inicial satisface B, además de P, entonces se ejecuta C1. Y por lo tanto la verificación equivaldrá a demostrar que P y B, como precondición, a través del código 1, obtengo Q, y además es correcto. Si el estado inicial no satisface B, o sea, vamos por el else, entonces se ejecutará C2, y por lo tanto la verificación va a ser equivalente a demostrar que P y no B, o sea, negar la condición, ejecutada con el código 2, implica que la postcondición es correcta. Sería como desmenuzarla a la sentencia if, then, else.
tratada como ternas de Juar. Regla para las condiciones. Tenemos como precondición P y B, código 1 para obtener la postcondición. Esa sería para el código 1. Por lo contrario, P y no B, C2Q. Entonces, tenemos la precondición y analizamos. Si B ejecute código 1, por lo contrario, ejecute código 2 y obtenemos la postcondición. Bueno, el diagramita de flujo creo que es por demás evidente. Si alguien quiere preguntar algo sobre el diagrama, lo escucho. Acá hemos tratado con signo más verdadero, con signo menos falso. Sentencia if sin la cláusula else, más simple todavía. Si el código 1 es una parte de un programa y B es una condición, entonces la sentencia, si se cumple B, ejecute código 1. Para demostrar la corrección de la sentencia if, con precondición P y una postcondición Q se tiene. Si el estado inicial satisface B, además de P, entonces se ejecuta C1. Y por lo tanto la verificación va a equivaler a demostrar que P y B como precondición, tratada con el código 1, obtenemos la postcondición y es correcto. Si el estado inicial no satisface B, ¿qué pasa? Continúa en la línea siguiente, ¿no? Entonces esto equivale a demostrar que P y no B implica Q. Regla de las condiciones. Precondición P y B, código 1, postcondición Q. Por el else, P y no B, obtenemos Q. Planteamos la inferencia en la siguiente representación. Precondición, si B ejecute código 1 para obtener la postcondición Q. Y acá estaría el diagrama. Bueno, determinar la precondición a partir de la postcondición. Esto sería, en otras palabras, lo que hablamos antes como la verificación. Entonces, a partir de la estructura if, es fácil obtener la postcondición a partir de la precondición. Eso ya lo vinimos haciendo. Sin embargo, lo que se necesita es lo contrario. A partir de la postcondición, obtener la precondición. Para facilitar la obtención de la precondición, a partir de la postcondición, se utiliza la siguiente regla de inferencia. Precondición B, código 1, postcondición B. Ven acá, esto hemos planteado una invariante. Acá en la primera. Y en la segunda, negamos la condición B con código 2, obtenemos la condición B. Negada, otra invariante. P, precondición, código 1, Q1. ¿Sí? P2, P, perdón, código 2, Q2. Entonces planteamos el if para obtener la precondición. Precondición, si B ejecute C1, por lo contrario C2. Y acá ponemos lo que antes tratamos con la conjunción, las dos posibilidades por verdadero y por falso, con el símbolo O. ¿Quién me puede decir por qué acá puse O? O la disyunción. Un punto Puede más. ser porque se cumple una o la otra. eh, Entonces, si se cumple una o la otra, daría un caso, ¿verdad? sí, perfecto. No, no, porque o vas por la parte verdadera del if o vas por la falsa. No podés ir por las dos a la vez. Sí. O sea, en ese caso usamos la conjunción. Pero si se cumple la condición, ejecuta el código 1. Si no se cumple, ejecuta el código 2.
O ejecuta el código 1 o ejecuta el 2, por eso pusimos la disyunción. ¿Estás ahí, Sebastián? Sebastián. Sí, sí, acá estoy. Rosso, ¿usted, señor? Sí, sí, ¿Le profe. podés sumar un punto, Rosso? Sí, sí, dale. Cualquier cosa que el punto no sea sumado, ya sabe quién es el culpable, señor Rosso, ¿no? Bueno, bucles. Em, bien, bucles. Todos los programas sin bucles terminan, pero no puede cumplirse en aquellos que tienen bucles o son recursivos, o sea que no esté bien especificada la condición de salida. El invariante de un bucle, o sea, cuando la precondición es igual a la postcondición, es un acerto que captura las características que no varían al ejecutarse un bucle, ¿sí? Todo aquello que no varíe al ejecutarse un bucle. O sea, para que un bucle puede salir, habrá alguna variable que irá cambiando hasta que se cumpla la condición. El variante de un bucle es una expresión que mide el progreso realizado por el bucle hasta satisfacer la condición de salida. ¿Sí? Las estructuras iterativas elegidas para establecer la corrección son while B, ejecute C, donde B es la condición de entrada y C es el código contenido dentro del bucle. Repeat C until B, donde B es la condición de salida al final, y C es un código contenido dentro del bucle. ¿Sí? En el while puede que no se ejecute nunca el código, y en el repeat, por lo menos, se va a ejecutar una vez. En cada iteración del bucle debe progresar hacia la postcondición final, o sea, habrá un valor que se irá acercando hacia la condición de salida, que debe derivarse del invariante, cuando la condición de entrada no se cumple. Indicios para encontrar el invariante. ¿Eh? No sé si alguien preguntó algo. Bien, el invariante del bucle es el precursor de la postcondición, o sea, cuando salgamos del bucle, lo que indica que este debe ser parecido a la postcondición. En cada iteración debe progresar hacia la postcondición, por lo que deberá contener variables que son modificadas en el código del bucle, hasta obtener la condición de salida. ¿Sí? Si no, el bucle se ejecuta de manera infinita. En la última instancia, el invariante es solamente una formalización de los objetivos del programador. Regla de inferencia para el bucle while, o sea, en aquel bucle que puede pasar que nunca se ejecute el código, porque de entrada nomás no se cumplió la condición. Si C es un código tal que cumple B e I, código, obtenemos I, entonces se puede inferir lo siguiente. B o I, código, obtenemos la condición I. Precondición I, while, B, que es la condición del while, se ejecuta el código C si se cumple esta condición. Y obtenemos la negación de la condición para poder salir y I. Esa es la forma de inferir que se va a poder salir del bucle. Enunciado repetitivo tipo while, B o I, código I, como postcondición. Y como precondición, while, B, que es la condición de entrada al bucle, ejecuta el código hasta obtener la condición negada e I. ¿Sí? Ejecutamos, si se cumple B, ejecuta el código, ¿sí?
luego controla la condición, si no se cumple la salida, vuelve a repetir, hasta que no se cumpla la condición, por eso está negado B acá, y sale. No B, y. Regla de inferencia para el bucle repeat. O sea, acá el código C se podría ejecutar una sola vez. Entonces, debería cumplirse la precondición del código y la postcondición, donde I, o sea, la precondición, va a ser igual negada la condición y Q, o sea, la postcondición. Entonces podemos inferir que la precondición I con código y la postcondición Q, podemos inferir que tenemos la precondición de I mientras se repita C, o sea, repetir C hasta que B, ¿sí? ¿Qué cosa? La condición cumplida y Q, la postcondición, perdón. Enunciado repetitivo de repeat. Precondición, código, postcondición, planteamos esto de acá, la inferencia, y se ejecutará el código. La condición está abajo, por eso el código se puede repetir o cumplir una vez. Si no se cumple B, volvemos. Si se cumple B, salimos. B y Q. Corrección total. Habíamos visto corrección parcial y total. Bueno, analicemos la total. Un programa es parcialmente correcto si se puede demostrar que sí termina. Y lo hace satisfaciendo la postcondición final. O sea, termina y satisface la condición final. Si a lo anterior le agregamos la demostración de que el programa finaliza, o sea, lo demostramos, entonces se puede afirmar que el programa es totalmente correcto. Para analizar la finalización de un bucle, hay que estudiar la evolución a través de las iteraciones, o sea, cómo van cambiando los valores de las variables por cada iteración. Las variables, obviamente, que están involucradas en la condición de salida. Recuerden que dentro del bucle debe haber algún elemento, alguna variable que se vaya acercando hacia la condición de salida para garantizar que el bucle no queda en un estado infinito. Verificación de un algoritmo recursivo. Esto lo planteamos nomás. En el caso de corrección parcial, sería verificar de formal la parte del algoritmo que no contiene la llamada recursiva. Corrección del caso base mediante la hipótesis de inducción. Corrección de los casos recurrentes mediante la comprobación del paso inductivo. Y en el caso de corrección total, las llamadas recursivas de la función se realizan de forma que los parámetros de las llamadas se acerquen al caso base, porque si no, no va a salir nunca de la recursión. Sería descrito en palabras lo que es una recursión. Bueno, ¿dónde se aplica la lógica de Huard? En sistemas distribuidos, que alguien nos nombró recién, sistemas en tiempo real, programas secuenciales, programación distribuida, programación concurrente nombrada. O sea, que es la base de cualquier programación. La lógica de Huard también ha contribuido a diversos lenguajes declarativos, como CSP, lenguaje orientado a procesos, que se utiliza para la especificación de sistemas concurrentes, y ha servido de base para lenguajes de especificación formal, que esta es una materia del segundo cuatrimestre, como Lotos. Parlock se utiliza en el área de paralelismo computacional, incorpora los comandos guardias del lenguaje CSP. O sea, un comando guardia es aquel que va controlando permanentemente la ejecución de las sentencias. Y Tempo se basa en CSP y en la lógica de primer orden. Posee una interpretación procedural, lo que permite especificaciones para programación concurrente.
Bien, esto de lógica de Juar es muy básico, pues es un capítulo de esta materia, nada más. En materias sucesivas partirán de esta base para, por ejemplo, formalizar programas. Bien, voy a tratar de mañana presentarles la máquina virtual con Mundo de Tarski y avanzar un poco más en teoría. Recuerden que el lunes, no, el miércoles que viene es el parcial, el segundo. Ya les voy a decir mañana sobre qué tema, ¿sí? Profe, Sí. ¿puedo pedir de qué libro sale el apunte del tema anterior? Ya le digo el nombre bien, el apunte de complejidad computacional. Estaba leyendo su apunte y sí se me complicaba entenderlo, entonces digo, bueno, del libro Bueno, está ya me mejor. fijo porque en realidad no usamos únicamente, usamos un conjunto de libros y debería comprobarlo, ¿sí? Si lo encuentro, es un PDF, seguramente hemos comprado por Mercado Libre PDF, ya me, me fijo y si lo comparto. ¿Sí? Ojo, ¿no? Que con el apunte lo que intentamos era simplificar la complejidad de este tema. ¿M? Pero de todas Ah, formas no tengo problema con compartirles el PDF. sí, digo, por ahí lo entiendo No, no hay del ningún libro. problema. Le compartimos el PDF, señor. ¿Sí? Ya me fijo ahora. Mañana les doy los temas del parcial. Bueno, si no hay preguntas, me despido. Profe, una consultita. Sí, Va más que lo relacionado a esto, era con respecto al tema de cuando rendimos el primer parcial, me acuerdo que usted me dijo que yo soy Cáceres Alejandro, no salía yo en el listado de los que estaban inscritos en el SIU. Usted me dijo que vaya a solucionarlo en departamento de sí. alumnos, consulte, y fui. Ya me explicaron y me dijeron que ellos controlaron en el sistema todo y sí salgo Ah, en perfecto. el listadito. ¿Sabe lo que pasa, señor? Que dejan inscribir hasta muy avanzada el dictado de la materia. Entonces, por ahí yo digo, bueno, a ver qué alumnos tengo para el primer parcial. Como usted no salió, yo le aviso. Simplemente, ¿para qué le aviso? Para que controle. Porque cuando yo pase el estado final, yo empiezo a cargar en el SIU guaraní. Y si usted está promocionado y usted no está en el SIU guaraní, no lo puedo informar. ¿Me entiende? O sea, Sí, sí. yo informo notas o estados en base a los alumnos que están en el SIU guaraní. No tengo privilegios para agregar ni sacar a nadie de ese listado, ¿sí? Lo que hay que tratar es que todos los estudiantes sean informados y algún caso especial, bueno, hay que ver cómo se soluciona. ¿Mm? Eso le quería comentar, profe, porque cuando yo fui a consultar para informarme y demás, ellos me dijeron que salgo yo en el listado. Y como Claro, usted dijo que tomó el listadito que era de los chicos que se pero inscribieron puede hasta ocurrir mitades de abril. que ¿Cómo? usted en una fecha dada no salga y en una fecha posterior el sistema haya solucionado algún inconveniente y ahí sí sale. Pero en el instante en que yo bajé el listado, usted no estaba, ¿sí? Capaz que lo han solucionado después. ¿Por qué? Porque procesaron tarde ellos la información para incluir en el Guaraní. Pero en el momento en que yo bajé, usted no estaba, ¿sí? Con lo cual demuestra que un sistema tiene varios estados posibles de lo que venimos hablando en lógica de Juan, ¿sí? Lo importante es que usted ya está, señor, ¿sí? Pero cuando yo bajé el listado, usted no estaba. Usted fue, reclamó, vio, comprobó que posteriormente a lo que yo bajé el listado, habrán procesado la información y usted quedó incorporado, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana entonces. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Ah, profe.
No, profe. The recording has stopped.